Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión revisaremos una breve historia del teatro. Si recordamos, en la unidad pasada veíamos un poco de los orígenes del teatro, cómo este se originaba en la civilización griega y cómo evolucionó hasta llegar a la civilización romana. En este caso haremos un recorrido mucho más amplio, tomando principalmente algunos de los eventos más importantes que surgieron en el teatro. Como decíamos, cuando hablábamos del teatro, este se va a originar aproximadamente entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, en lo que conocemos como la civilización griega. La civilización griega que tuvo o se originó dentro de lo que conocemos como el mar Mediterráneo, en esa península se ubicaron estas civilizaciones que se dividían en lo que conocemos como las polis, las famosas polis, y dentro de esas polis destacaba Atenas, que tenía como principal virtud o principal característica la adoración a los 12 dioses principales. Y dentro de esos dioses principales sabemos que surgía o se encontraba la emblemática figura del dios Dionisio, también conocido como Baco para los romanos, y que era el dios de los árboles, de los frutos de la uva, del vino, de la embriaguez y de las orgías. El culto al dios Baco era organizado por las bacantes, que eran las sacerdotisas que se encargaban de realizar los cultos a este dios y que entonaban cánticos que se conocían como los ditirambos. Estos ditirambos, que eran cánticos dialogados, evolucionaron y no se sabe exactamente el momento, pero se convirtieron en diálogos entre dos o más personas. Y eso dio origen al teatro tal cual lo conocemos y que tuvo principalmente dos tendencias. Primero, tuvo la tendencia religiosa a través de la tragedia, que también la llamamos como tragedia griega, y que tenía como principal objetivo generar una catarsis en las personas que lo observaran, intentando llegar al máximo clima de emoción, que en los ritos de Misakos eso era conocido o se le llamaba como el entusiasmo. Por otra parte, también se desarrolló la comedia, aunque para los griegos no tuvo tanto auge como la tragedia, donde la comedia lo que se intentaba o lo que tenía era un carácter de tipo profano. Con la invasión de los romanos allá por el siglo III a.C., toda la forma de la cultura y el arte griego es llevado hacia Roma y eso generó también la creación de un tipo de teatro romano, pero que en ese caso no tenía la principal objetivo de generar una conciencia religiosa, sino que simplemente entretener a las personas que iban a observar este tipo de representaciones. Y por eso tuvo a la comedia como principal género de teatro, o el principal género que se desarrolló fue lo que se conoce como teatro. Importante es aclarar que este periodo, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III a.C., se le conoce como el periodo clásico. Por eso cuando se habla de las obras clásicas, en alguna medida se está haciendo referencia a aquellas obras que fueron escritas por los griegos y los romanos en este periodo de tiempo. Este concepto de clásico vamos a ver que luego retomado por otras formas de teatro, como el caso del clasicismo o el neoclásico, donde se intenta retomar algunas de las características que este teatro tenía y se intenta replicar en un tiempo diferente. Avanzando un poco en la historia, vemos que durante la Edad Media, que también es conocida como una edad oscura, porque muchas de las expresiones del arte que se venían manejando tuvieron que estar con un perfil bajo, no porque no existieran representantes o escritores, sino porque la misma sociedad que estaba bajo el dominio de la religión impedía que muchas de esas expresiones estuvieran porque se consideraban como expresiones de tipo profano. Y eso hizo de que en este momento de la Edad Media surgiera una nueva expresión del teatro, pero que ahora tenía un objetivo totalmente religioso. Y como era religioso, fueron los mismos clérigos los encargados de crear este tipo de obras, a las cuales llamaron tropos, que los tropos eran cánticos que se entonaban el día del Corpus Christi dentro de las iglesias o en los atrios de las mismas. Estos evolucionan y se transforman en lo que conocemos como autos sacramentales, que eran obras que se representaban en un solo acto, donde como temática principal tenían la representación de algunos pasajes bíblicos, como la Semana Santa, el nacimiento de Jesús, etc.
Ya en el siglo XV, con el final de la Edad Media, llega el periodo que conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento como movimiento, recordemos que inicia justamente en Italia y poco a poco empieza a expandirse a países como Francia, España, llevando un nuevo aire, en este caso a las artes ya más alejadas de la religión, separando esos dos vínculos del poder que existían hasta ese momento. Y con el siglo XV llega el final del teatro medieval y surge un nuevo tipo de teatro un tanto más dinámico y un poco más profano. Profano porque las temáticas que iba a tratar iban a ser temáticas mucho más cotidianas o que le interesaban más al público en general. Y en Italia justamente surge una compañía que es conocida como la Comedia del Arte en Italia. Y esta Comedia del Arte tenía la intención de hacer que el arte de la dramatización se volviera algo mucho más comercial o mucho más cómico. En el siglo XVI, un siglo después ya del Renacimiento, surge en Inglaterra el conocido teatro isabelino. En este caso, la reina Isabel I, la última de las descendientes de los Tudor, con esa finaliza el dominio de la casa de los Tudor en la monarquía inglesa. Ella da apoyo principalmente al teatro o a las artes y uno de sus principales representantes en este caso de este teatro es William Shakespeare. Todos conocemos que William Shakespeare es un gran dramaturgo que principalmente escribía lo que él llamaba tragicomedias, donde mezclaba la tragedia y la comedia de una manera magistral. En este momento también empiezan a surgir los lugares especializados para representar el teatro, que en el caso de este tipo de teatro se les conocía como los teatros globos, porque tenían una forma circular, estaban hechos completamente de paja, lo que hizo de que hasta la fecha, bueno, no se conserve ningún teatro original de ese momento, ¿verdad? Pero sí se sabe de que estos teatros tenían una forma circular, al centro no tenían techo, porque como no existía todavía la electricidad, había que dejar el espacio para que la luz pudiera penetrar. Y en el centro de estos teatros de globo se ubicaban las personas que tenían menos acceso a ese tipo de recreación, que estaban generalmente paradas. A los costados sí habían personas que se sentaban, pero que pertenecían a una clase social mucho más alta. Un dato interesante de ese tipo de teatro es que en este tipo de teatro se utilizaba mucho el uso de tomates y de manzanas. Si por ejemplo se presentaba una obra que era del desagrado del público, ellos podían arrojarle tomates a los actores, y si por el contrario era algo que les gustaba, entonces arrojaban manzanas o flores. Y eso se evidenció porque en la zona donde se ubicaban estos teatros se encontraron muchas semillas de manzana. Avanzando a la historia, vamos a ver que en entre el siglo XVI y el siglo XVII inicia lo que se conoce como el siglo de oro español. Este siglo de oro es un periodo de tiempo durante el cual España tuvo, mejor dicho, un gran auge económico, y eso permitió que muchos de sus escritores pudieran dedicarse al arte, como es el caso de Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Además que el teatro como estructura, como edificio, surge una nueva evolución y surgen los llamados teatros de corral, donde si bien se seguía manteniendo el espacio en medio para poder hablar, para tener iluminación, ya la estructura era totalmente de madera. En el siglo XVIII surge lo que conocemos como el teatro neoclásico, que neo viene de nuevo y clásico hace referencia a los textos que eran escritos por los griegos y los romanos. Este teatro neoclásico, también llamado clasicista, porque tenía que ver con los clásicos, da origen a dos formas principales como son la ópera y el teatro francés, que son formas de teatro un tanto más refinadas. En este mismo siglo también surge el movimiento que nosotros conocemos como el romanticismo. El romanticismo trae consigo una nueva forma de teatro que es conocida como el teatro romántico, en el cual vamos a ver que las actuaciones comienzan a ser declamadas. Se va a dar por dos tendencias como son el melodrama y el teatro burgués. El melodrama, que es lo que nosotros podemos ver en las telenovelas cuando vemos acciones o reacciones exageradas a diferentes estímulos. Y el teatro burgués, que está enfocado principalmente en una clase social alta, mucho más acomodada. Continuando con la historia, en el siglo XIX aparece un teatro naturalista y un teatro de crítica social. Este tipo de teatro va a hacer que se consagre la figura del director de teatro como una figura principal.
Y ya en el siglo XX, hablando de 1900, surgen las conocidas como vanguardias, que es como que la forma del teatro que trae más cambios, porque aquí ya se permite la experimentación. Ya incluso las tres paredes del teatro es rota y ya puede haber una interacción directa con el público y las obras se pueden presentar básicamente en cualquier lugar. Espero que el tema les haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de que tomen las notas respectivas, que formulen las preguntas que sean necesarias para que en una próxima ocasión las podamos resolver. Gracias.